El orden conservador se desarrolló entre los años 1880 y 1912. Su nombre se debe a la intención de los gobiernos del período de conservar el poder político y social en manos de las familias tradicionales. Sin embargo, fueron gobiernos oligárquicos con dominio del escenario político a través del fraude electoral, que buscaba modificarlo todo. El general Julio Argentino Roca llevó a cabo una serie de incursiones militares llamadas en su conjunto Conquista del Desierto. La finalidad era dar por término a los constantes ataques indios y al mismo tiempo incorporar a los esquemas productivos de la Argentina los territorios pampeanos y patagónicos, afianzando definitivamente la soberanía nacional. La política durante este periodo se puede dividir en tres etapas. La primera entre 1880 y 1890, en la que el Partido Autonomista Nacional tenía el dominio del escenario político. Durante este periodo hubo dos presidencias, la primera de Roca y la que le siguió de Miguel Juárez Celman. El partido Unión Cívica, formado por elementos muy heterogéneos, estaba en contra del fraude electoral y la corrupción, y fue así que el 26 de julio de 1890, apoyado por grupos militares, se lanzaron a planificar la revolución del Parqué, con la intención de derrocar al partido oficialista. La segunda etapa se extiende desde 1890 hasta 1898, y en esta conviven el PAN y la Unión Cívica. Las presidencias durante este periodo fueron Carlos Pellegrini, quien no logró terminar su mandato. Lo sucede Luis Aspeña por los 4 años siguientes. Posteriormente asume al poder Uriburu. Y por último, Julio Argentino Roca desarrolla su segunda presidencia entre 1898 y 1904. En la tercera etapa, entre 1890 y 1912, la política de Roca llega a su fin y se sanciona la ley Sanz-Peña, que le permite a Hipólito Yrigoyen llegar al poder con la Unión Cívica Radical en 1916. Entre las medidas tomadas durante este periodo se destacan: consagración de la ciudad de Buenos Aires como capital nacional, la formación del Ejército Nacional y la sanción de la ley de inscripción obligatoria, la constitución del Banco Hipotecario Nacional, la creación del Consejo Nacional de Educación y la sanción de la Ley 1420, estableciendo una educación laica, gratuita y obligatoria. Como resultado, comenzaron a multiplicarse las escuelas primarias. La generación del 80 se conoce como la élite gobernante de la República Argentina durante el periodo Orden Conservador, que ubicó al país entre los más ricos del mundo. Con respecto al plano económico, en 1880 Argentina se consagró como el país más adelantado de América del Sur. El país alcanzó un auge en el modelo agroexportador, convirtiéndose en el primer agroexportador de cereales en el mundo y el segundo en exportación de carne congelada gracias a la creación del frío artificial. A raíz de ese crecimiento económico se produjo también un notable aumento de la población, empujado por la inmigración de origen europeo y la mejora de las condiciones sanitarias. Debido al seguimiento de la ideología de las bases de Alberdi, aplicadas a una política de abrir las fronteras al exterior para que lleguen hombres, ideas, mercaderías e incluso moda. Esto trajo consigo la creación de numerosos conventillos, ya que fue el primer hogar de muchos inmigrantes llegados al país. Fue caldo de cultivo para la cultura popular, expresada en el tango, el cual surgió como una mezcla de estilos traídos por los propios inmigrantes. Carlos Gardel fue una figura destacada en este periodo, quien hizo realzar este género musical hasta el día de hoy. Con respecto a la prensa de este periodo, surge la prensa opositora. Uno de ellos fue La Vanguardia, creado en 1894 y dirigido por Juan B. Justo. Era un diario que apoyaba ideas socialistas. La Razón, fundado en 1905 por Emilio Morales, contenía temas de interés general
y libre de partidos políticos que lo sostengan. En 1911, Morales decide alejarse y vende el diario a José Cortejarena, el cual modernizó los temas, la tipografía y técnica de producción. Y en 10 años se convierte en un diario más abierto que mezcla con criterios más realistas la información internacional. El Hogar Argentino, una revista creada en 1905 por Alberto Aynés, la cual traía contenidos de la vida cotidiana, gustos y costumbres, tanto para hombres como para mujeres, y además mostraba con detalle los viajes de las familias de clase alta. El Cronista Comercial, creado en 1908 por Antonio Martín Jiménez, informaba y orientaba a las personas sobre la industria, la banca y el comercio. La Calle y La Época, ambos diarios radicales, los cuales estaban en contra del régimen conservador, y su objetivo era erradicar el fraude electoral. En ese periodo surge el humor político. Comenzaron a aparecer revistas en donde se representaba a los políticos en caricaturas, causando un efecto cómico. Uno de ellos fue El Mosquito. De carácter independiente y profesional, fue creado en 1863. Era un periódico semanal, satírico, burlesco de caricaturas. No sobrevivió más de medio año, pero en su periodo competía con Don Quijote, creado por Eduardo Sojo en 1883. Era una revista dedicada al humor gráfico, libre de opinión, ya que no estaba influenciado por ningún partido político. Eduardo Sojo se había comprometido con Argentina, haciendo que finalmente Selman renuncia a su cargo, logrando así el triunfo de la revista. Quien supo reflejar la otra cara de este proceso político, no siempre explícita, y mostrar la miseria y el accionar controvertido de algunos políticos, miembros de sucesivos gobiernos nacionales. La incesante prédica de esta revista en defensa de los derechos del pueblo marcó a fuego a una sociedad que estaba siendo sometida a cambios vertiginosos, no siempre acompañados por la transparencia deseable en el manejo público. Caras y Caretas fue fundado en 1890 por Montevideo. Este semanario se caracterizó por la sátira política, el humor y temas de actualidad e interés general, compaginado con un certero tratamiento gráfico en el que eran comunes las caricaturas y las fotografías. Alcanzó un público amplio de clase media y presentaba un formato de fácil lectura, así se convirtió en una revista popular y accesible. Un hecho importante que tuvo su mayor apogeo en este periodo fue el diarismo, conocido como proliferación inédita de diarios, que se llevó a cabo por diversos factores. En primera instancia, el marco jurídico, ya que la Constitución avalaba la libertad de prensa y expresión. Otro de los marcos que facilitó la proliferación es el económico, en el cual se vivía un auge de gran desarrollo debido al modelo agroexportador, y permitió que el excedente se destinara a la compra de material para la comunicación. Además, la iluminación en el ámbito doméstico influyó a que haya una mayor demanda de diarios por parte de los lectores. En cuanto al marco comunicacional, el avance del ferrocarril posibilitó que el flujo sea más dinámico, es decir, obtener mayor información en menor tiempo. Por otra parte, hubo una gran ampliación en el mercado del consumo de diarios. Esto se debe a la proliferación de las escuelas, al fomento de la educación y al interés por instruirse, logrando un mayor consumo de diarios. Los diarios y revistas acompañaron cada acontecimiento económico, político y social de la historia en nuestro país, opinando de la forma más objetiva posible hasta la más explícita como las caricaturas satíricas, influyendo incluso en las decisiones políticas para lograr el bien de los ciudadanos. Acompañaron un proceso histórico tan relevante como el origen democrático resultante de la sanción de la Ley Sanz Peña, con la que culmina este periodo. En gran medida, los diarios y revistas históricos representaron la voz del pueblo e informaban para que la sociedad también construya su opinión. Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano,